Decíamos la semana pasada que hay dos tipos de palabras o que las palabras van ligadas a las promesas, pero así como hay dos tipos de palabras, principalmente hay dos tipos de promesas, la que el hombre que no conoce de Dios te puede hacer, y resaltábamos el domingo que esa palabra tiene caducidad y tiene límite, y que normalmente va a ser una palabra, cuando es promesa, que va a causar un fruto de desilusión, porque depende de circunstancias ajenas, incluso desde el interior, desde mi forma de pensar y desde mi forma en la que yo estoy en ese momento sintiendo, viviendo, ¿no? Entonces, yo me quedaba la semana pasada con este mensaje de decir, no está mal porque todo mundo en buenas intenciones, el ejemplo es a un hijo, ¿no? Cuando uno le promete a un hijo, pues no le prometes por salir del paso, le prometes con amor, o a un ser querido, le prometes con mucho amor, pero no tenemos nosotros la capacidad siempre de cumplir esas promesas. Siempre puede haber un imponderable, un tercero, un factor externo, incluso interno, que nos puede hacer no cumplir y eso provocar una desilusión. Con Dios dijimos que el tema es diferente, ¿no? Y citamos, ayúdame con Isaías 55:8, este hermoso versículo, voy a regresar un poquito a la semana pasada, que habla de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan? Entonces de ahí parte esta realidad que Dios nos habla, de hacernos entender que tenemos propósitos y formas de ver, visiones, vamos a llamarle así, totalmente distintas, ¿no? Y lo están leyendo seguramente ya en Isaías 55:8. Dice la Escritura, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. ¿Quién dijo? Jehová, el Padre. ¿No? Y luego, hasta ahí lo vamos a dejar. Hablaba esta parte final, pone el 11, por favor, Aldito, donde habla que así será su palabra que sale ¿de dónde? De su boca, ¿no? Que no volverá a él vacía, y en el antes de lo que leímos, acuérdense que hablaba de la lluvia y de la nieve, que venía de lo alto, y que ya no regresaba, ¿no? Sino que al caer producía algo, ¿no? De dónde descendía y qué producía. Y la comparación dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué cosa? Lo que yo quiero. Eso es algo, no lo dije la semana pasada, pero hoy lo voy a comentar. Eso es una verdad. Yo no sé si la palabra correcta es contundente, pero es una verdad que no tiene forma de contradecirse. Es una verdad que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y lo hace con un propósito. Siempre, siempre. O sea, nuestro Padre nunca se va a equivocar. Jamás se va a equivocar. Los que nos equivocamos somos nosotros. ¿Están de acuerdo? Nosotros somos los que nos equivocamos. Entonces, en esa contundencia y en esa verdad absoluta, me encanta porque dice, hará lo que yo quiero, pero no tiene un límite, sino dice, será prosperada en aquello para que la envíe. Y entonces, ahí ligamos una parte importante que lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que la podemos ligar a que da prosperidad y que es contundente, nos enlazamos o nos enfrascamos en esta parte de que lo que dice Dios es verdad. Y dijimos,
muy brevemente que dónde podemos encontrar las promesas, dónde podemos encontrar las verdades, sabiendo que, obvio, hay un versículo que todos no sabemos y habla de que cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy enviado de mi Padre, de vuestro Padre, ¿no? Y dijo, ¿a qué vino? ¿No? Pero Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y algo que hizo una revolución fue esta frase de la Escritura en palabras vivas que después se plasmaron en lo que conocemos hoy como la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero estamos hablando de Jesús en el Nuevo Testamento, donde dijimos que ¿qué hay? Hechos, promesas y ¿qué más? Y pues relatos de parte de Dios, ¿no? Decía Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces dijimos que ¿qué era verdad? Si lo que Dios habla es verdad y produce vida, vamos a estacionarnos primero en verdad. Dijimos que la verdad es algo que solamente Dios puede expresar y que está sustentada, ¿no? Pero que tenía 3 características. Que la palabra de Dios, que es verdad, es eterna, es perfecta y es inmutable. Fíjate, te lo vuelvo a repetir, es eterna, no tiene caducidad, no tiene vigencia. Es perfecta, ¿no? Y es inmutable. No, él no es como nosotros, ¿no? Que cambia de parecer o se le puede salir algo de control. Si él ya dijo, ya dijo. Tan es así que hay un versículo que no lo recuerdo ahorita, pero habla de que lo que Dios bendice, nadie que lo puede maldecir. No, eso habla no solamente de lo perfecto y lo eterno, sino principalmente de lo inmutable. ¿Por qué? Porque pues así te equivocas tú. Ahorita venía yo escuchando un pequeño testimonio que lo podemos cruzar con esta parábola que tiene que ver con el hijo pródigo. El hijo pródigo dejó su casa, pero ojo, nunca dejó de ser hijo. Nunca. Él desobedeció y él buscó lo propio, pero él ya tenía una vestimenta. Y entonces por eternidad, una vez que tú eres comprado y sellado porque tú lo quisiste, porque tú lo permitiste, porque tú y yo aceptamos el llamado de Dios, incondicional, sin obligación, aunque tú declares que ya no, eso ya no hay marcha atrás. Y aunque nos equivoquemos, Él nos sigue viendo como hijos. ¿De quién? De Dios, ¿no? Entonces dijimos que la palabra produce fe. Y eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Por qué hablo de la palabra? Porque la palabra viene acompañada, dijimos la semana pasada, de promesa. Promesa, palabra, palabra, promesa. De la boca de Dios. ¿Cómo se recibe la fe? Escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que produce en nosotros fe, pero que también produce, que es una verdad, y produce vida en nosotros, ¿no? Y Juan 17, Aldito, si me ayudas a proyectarlo, habla de algo que tiene que ver con la raíz de una promesa. Para que una promesa se pueda instalar en nosotros, ya como hijos de Dios, caminando como hijos de Dios, sabemos que tenemos una naturaleza o genética diferente. ¿Por qué? Porque no solamente es como en el mundo, que te realizan un acta y te ponen el apellido y eres parte de,
pero sigue siendo igual. Nada más cambia la adopción, vamos a llamar así el nombramiento, pero con Dios, que además hemos aprendido que Dios no repara, sino hace todo nuevo. Lo único que no cambia, ¿qué es? El cuerpo. El cuerpo se queda y está establecido en su palabra que el cuerpo, conforme vamos avanzando, va envejeciendo, se va debilitando. ¿Y el espíritu qué le hace? ¿Qué le pasa? Va creciendo, ¿no? Pero cuando este proceso que todos sabemos que decidimos ser hijos de Dios, recibimos un nuevo corazón, recibimos un nuevo espíritu y recibimos una nueva mente, la mente de Cristo. Mente no habilitada. Entonces, por eso esta palabra en Juan 17 habla de que para que tú puedas recibir, es algo bien distinto y bien diferente. Ojo con lo que les voy a decir. No es lo mismo, yo conozco las promesas, les decía yo hace 8 días, no es lo mismo saber que Dios te diga, soy hijo amado y eres hijo de Dios, que tú lo leas y lo sepas, a que Dios te lo diga a ti de manera personal. Y entonces, cuando tú lo lees, lo conoces, pero cuando Dios te lo habla y te lo revela y te lo hace vivir, no te lo hace ver o no te lo podría hacer ver en la condición que estabas anteriormente, sino que la raíz y el proceso es santificación. Por eso dice la Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué hace esto en nosotros? Sanar y renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que antes de la promesa, todo lo que se ha construido fuera del tiempo y de la vida sin Dios, no es de Dios. Y la gran mayoría de eso no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con nosotros mismos, con el mundo, con nuestros deleites. Entonces, el santificar no es reparar, sino es destruir, es sanar. Primero es destruir y luego construir. Eso es santificar. En tu verdad. Tu palabra, ¿quién lo va a hacer? Dios a través de su palabra, que es verdad. Y la palabra lo que hace es producir vida. La palabra es verdad, la palabra produce vida y normalmente mucho de eso es promesa. Porque acuérdense que dijimos la semana pasada que hay hechos, relatos y ¿qué cosa? Y promesas. Incluso yo agregaría una más, instrucciones. Hay muchas instrucciones en la Escritura. Entonces, dijimos ¿qué era Dios? Dios es vida y explicamos muy brevemente Génesis 1:1, donde Dios nos explica con la Escritura que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este era el principio con Dios, o sea, está hablando de que Jesús era en el principio el Verbo y este Verbo que era Jesús estaba desde el principio con Dios. Y dice para pronto, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, esto respalda y describe lo que es vida. Vida es el Verbo, vida era con Dios, Jesús era con Dios, y Jesús, que es Dios, estaba en el principio con Dios. Está hablando de la deidad. Cuando habla de Dios, está hablando de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, continúa diciendo, ¿dónde me quedé? Pues, ¿qué estamos viendo, Aldito? Juan 1:1-4. Juan 1. ¿Estás en el 3?
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿correcto? ¿Sí? Luego vámonos a Génesis 1:3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, ¿se acuerdan que enlazamos Juan 1:4? Regrésate, por favor. Empieza diciendo, en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Y en Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el 31 dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es un recordatorio, no me quiero meter a detalle, sino quiero de verdad recordar. ¿Por qué? Porque es importante entender que no es lo mismo leer la verdad y recibir vida en la Escritura, que de viva voz Dios te hable. Y ojo con lo que les voy a decir, a veces nos perdemos en querer apropiarnos de promesas o de palabras que son promesas en la Escritura que no son para mí, que no son para nosotros, que no fueron en nuestros tiempos. Hay de los bíblicos, ¿alguien se sabe una promesa? Que me diga una cita ahorita que recuerden mucho. Para empezar, fue en el tiempo de Isaías, profeta Isaías, ¿no? Y es palabra de Dios, produce fe, es verdad y es vida. Pero esa promesa que dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerce, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿será para mí? ¿O fue dada en ese momento para quién? O sea, es una promesa, ¿estamos de acuerdo? Y es palabra, y produce fe y produce vida. Pero no todas las promesas son personales. Eso es lo único que quiero dejar claro. Entonces, a veces utilizamos la Escritura como un libro de ayuda personal. Y ojo, el mismo Dios dijo, toda palabra que sale de mi boca no regresará vacía. Hará lo que yo hago, lo que yo digo, o para lo que yo la envié, y producirá. ¿Sí me explicó? O sea, de que va a hacer algo la palabra, va a hacer algo. Pero yo lo único que les digo, debemos de tener no cuidado, sino tener guianza en el Espíritu para que haya discernimiento si esa palabra es para nosotros o no es para nosotros. Yo me acuerdo de algo, y miren, no es casualidad lo que va a pasar, y estamos hablando el día de hoy de parte de Dios y lo que va a pasar la próxima semana. Yo me acuerdo de que cuando nosotros, movidos por el trabajo, dejamos Villahermosa, fuimos lanzados con una palabra. Se saben ese versículo donde Jehová le habla a Abraham, deja tu padre, deja tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Sí se lo recuerdan? Es una instrucción, pero también es una promesa. Con buena intención,
¿sí? Pero el Espíritu Santo a mí me mostraba en ese momento que esa palabra sí era para mí, pero que no había sido creada para mí, sino que Dios la adoptó, como ahorita dice Lupita, en los tiempos de Isaías, y la aplicó para mí, y pude ver el cumplimiento de esa promesa. Porque, obvio, yo no soy el padre de las naciones, ¿no? Pero sí en obediencia entramos mi esposa y yo en un proceso donde hoy se pueden ver algunos frutos, extendiéndose el reino y impactando a algunas personas. ¿Por qué? Por la obediencia y primero por la fe que produjo Dios en esa palabra y por la obediencia que el Espíritu Santo puso en mí, porque ¿quién pone el querer como el hacer? Es Dios. Entonces Él me hizo creer a través de esa promesa, Él me hizo querer y Él me hizo hacer. Obvio, todos queremos saltarnos el proceso, queremos que la promesa sea cumplida y verla, ¿no? Y rapidito, pero no siempre es así. Entonces, yo lo único que te quiero dejar claro es que nunca te olvides que una promesa viene acompañada de fe, de verdad y de vida. Y que tenemos que ser muy pacientes y debemos de dejarnos ser muy guiados por el Espíritu Santo para que Él nos vaya revelando los tiempos de Dios. Eso es algo importantísimo. Mira, vamos a empezar con el mensaje de hoy, que por cierto no es tan extenso, tampoco es tan corto, pero dice Juan 10:7. Ayúdame, Aldito. Y esto me encanta, porque esto es ya para nosotros. Hay una gran ventaja que cuando tú eres hijo de Dios y la palabra produce fe, el Espíritu Santo en guianza produce el querer como el hacer. Entonces, la fe es creer. El que no conoce la palabra es incrédulo. Y normalmente una característica del que no conoce a la palabra y no le cree a Dios, ¿se acuerdan lo que decía en los tiempos de los 40 años errantes del Éxodo? ¿Por qué no entró su pueblo? Porque pasaron dos cosas. Porque al no conocer y depender de Dios, como de la forma en la que yo estoy diciendo, no hubo fe, y a causa de esa no fe, que es incredulidad, su corazón se endureció. Entonces se volvió egoísta. ¿Sí me explico? Se enfermó. Y esto que vamos a leer es algo hermoso porque está hablando Dios en la boca de Jesús el Hijo y dice: volvió pues Jesús a decirles. ¿Quién dijo Jesús? De cierto les digo. Fíjate primero, esto hay que subrayarlo. Esto sí es promesa, O sea, esto es palabra, esto es verdad, esto es vida, pero esto es promesa. Dice yo. Regálenle agüita a Laurita, no sean malos. ¿Yo qué dice la Escritura? Soy la puerta de las ovejas. ¿Qué te dice eso? Dentro de muchas cosas, que para entrar al reino hay una puerta.
o hay un filtro. Por eso dice la Escritura que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, si está asegurando con verdad que Él es la puerta de las ovejas, continúa diciendo, todos los que antes de mí vinieron, fíjate qué fuerte, ladrones son y salteadores. Salteadores quiere decir burladores, ¿no? Engañadores. No nada más roban, ladrones. ¿No se escucha? Sí se escucha. Poquito. Ok. Y dice la Escritura, pero no los oyeron las ovejas. Y vuelve a decir Jesús esta hermosa palabra, yo soy la puerta. Entonces, va ligado al camino. ¿Qué hay que hacer? Ir a Jesús. Él te está prometiendo que si tú en esta parte de la Escritura reconoces como hijo, cámbiale oveja, ¿no? Y lo buscas o reconoces que Él es la puerta, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrara, ¿qué va a pasar? Será salvo. ¿Y obligado? Recluido, porque dice, y entrará y saldrá. Eso te habla de libertad. ¿Sí o no? ¿Una libertad condicionada? No. Incondicional. Pero vienen dos cosas hermosas, y hallará que. ¿Y el pasto qué produce? Primero, en una oveja, alimento. Y cuando hay que descansar, ¿sí? Un colchoncito. Y luego advierte esta frase que todo el mundo conocemos, esta verdad, que también es promesa, es una advertencia, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y entonces ahí viene esto hermoso que tiene que ver con promesa, con palabra, con verdad, con vida. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida. Y lo que siempre se dice de este versículo, no cualquier vida, ¿no? Sino una vida en abundancia. Y luego me encanta con el último versículo que nos vamos a despedir, no hoy, sino de esta primer parte. Dice, yo soy el buen pastor. O sea, vele por donde quieras, la puerta y pastor, porque estoy utilizando las dos frases. Y dice, el buen pastor da que su vida. Muchas veces lo relacionamos con la parte física, de que yo me entrego, como cuando David peleaba, ¿no? Por sus ovejas, cuando llegaba un león. Obviamente se refiere a eso, pero cuando está hablando de vida y estamos hablando que la raíz de la promesa es la palabra, y la palabra es una verdad, y la verdad produce vida. Cuando él dice en esta verdad, dice el buen pastor, su vida da por las ovejas, trae todo. Trae como los nuevos alimentos. Antes, ¿qué le dábamos al gato? Tortilla. ¿Sí o no? ¿Y dejaba de ser gato?
Y estaba gordo, flaco, brilloso, no brilloso, era gato. Y hoy los alimentos que traen. O sea, ya está todo lo necesario, ¿sí o no? Ahora, ya dijimos que en el principio, ya dijimos quién es el pastor, ya dijimos que Él es la puerta, que a través de Él vamos a tener vida y no cualquier vida, que Él es nuestro pastor y Él nos provee de vida. Es una promesa. Pero ahora te lo voy a simplificar. ¿Qué es vida? ¿O cómo nos da vida? De dos formas. Y recordemos esta gran verdad que habla en Juan 6:63. Te espero, Aldito. ¿Quién es el que da la vida? El Espíritu. Pero no está con E mayúscula, ¿eh? Y aquí viene una aclaración. ¿De qué estamos hechos? Falta algo ahí, ¿eh? Vámonos de espíritu, de alma y de cuerpo. Y normalmente, ¿a qué le queremos dar vida nosotros? Al cuerpo, ¿no? No nos queremos ver viejitos, no nos queremos ver gorditos, no nos queremos ver... Y el cuerpo se va a acabar. Entonces, fíjate lo diferente que es Dios, lo opuesto que es Dios a nuestra naturaleza humana. Nuestro espíritu recibe vida a través de su espíritu, pero una vez que la vida es manifestada en nuestro espíritu, el espíritu es la que le da vida a nuestro ser. Y esto es algo importante, ¿eh? Porque después se manifiesta en el alma y después se manifiesta lo que hay en el alma en el cuerpo. El cuerpo, lo dijiste tú hace 1 o 2 semanas, Socra, es el reflejo de lo que el alma y el espíritu anda cargando. Entonces dice la Escritura, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces es un principio que no tiene fin, porque tendría que leerse al revés. Las palabras que yo les he hablado a su espíritu les dan vida, y el espíritu que recibió esa vida le da vida a la carne, que nada aprovecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, sigo simplificándote las cosas, espero yo. No vamos a encontrar definiciones como al principio lo dijimos, ¿no? Tú puedes buscar Google, diccionarios, hoy para nosotros en español, de la Real Academia de Idiomas, que trae múltiples datos e información, pero Dios lo que te dice es verdad y no te anda con rodeos. Decía hace unas semanas o meses que decía Lupita, que cuando tú te conectas con Dios y permites que Dios te revele, te muestre las cosas, el evangelio es simple. No hay que darle rodeos. Nosotros somos los que nos ponemos en complicaciones, lo hacemos complicado. Simplemente un servicio, ¿no? O sea, no hay una estructura en el antiguo, perdón, en el antiguo sí, porque estaba establecido un culto a través desde el montaje del tabernáculo y quién participaba y qué hacían y todo eso, pero hoy en el nuevo simplemente es, no vayas a ser hijos, dice la Escritura, ve y haz discípulos.
bellas discípulos. Entonces, yo quiero que te lleves esta pequeña definición de lo que Dios es. Dios es vida y Dios es dador de vida. Fíjate qué sencillo. Dios es vida y Dios es dador de vida. Entonces ahora hay que entender qué es Dios. Y todos sabemos lo que Dios es. Ayúdame con Gálatas 5, 22 y 23. ¿Dios es amor? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Dios es gozo? ¿Dios es paz? Aquí dice la versión de Aldito, tolerancia. Dios es tolerante, que sabemos que en él es paciencia, ¿no? Dios es muy paciente. Decía alguien ayer, que no quiero decir quién, que no le gusta esperar. Eres de las mías cuando yo no conocía de Dios. No me gustaba ir al súper, yo hoy trabajo en el súper, porque había filas. Yo quería llegar y que me abrieran así una caja especial y mandarme al banco. Y Dios trabajando mi paciencia conmigo desde las famosas tortillas, porque antes, cuando te mandaban las tortillas, había que hacer fila, poco no. No es que llegaras y ya estaban esperándote con las tortillas listas. Entonces Dios es paciente. Dios es fiel, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Dios es fe, ¿verdad que sí? ¿Qué más, Aldito? Dios es manso. Dios es, o Dios da y Dios tiene dominio propio, que eso es lo que significa templanza. ¿Verdad que sí? Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Y miren, aquí viene algo bien interesante que puede romper un poquito de paradigmas. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, me regreso a lo que les dije al principio de este versículo de 6:63, no lo busques. Dios es espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. Dios produce vida por medio de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y esa vida, ¿qué es en nosotros, en nuestro espíritu? Lo que Dios es. Entonces, ¿cómo se va a manifestar en nosotros? Como fruto. Como fruto. Entonces, cuando tú buscas a Dios, ¿qué vas a recibir? A Dios, lo que Él es, lo que Él tiene para dar y de lo que Él disfruta. ¿Sí o no? Lo que Él es, lo que Él tiene para dar y lo que Él disfruta. ¿Y tú qué vas a recibir? Pues amor. Y me encantó porque por ahí escuché hace rato que de repente no me conecto mucho porque estoy en algunas cosas no distraído, sino ocupado. Alguien decía, si por gracia recibes, por gracia da. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios, ¿de qué sirve que produzca en ti fruto si tú no manifiestas fruto? Y eso puede pasar. Ahora, hasta ahí se quedará lo que Dios es. Les voy a hacer una confesión, Yo siempre supe o aprendí durante mis 9 años, 3 y medio en lo que llevamos aquí en la congregación como pastor,
creyendo que el fruto del Espíritu eran estas 9 virtudes, vamos a llamarle así, o estas 9 características, y resulta que hay más. ¿Sabían o no sabían? ¿No? Levante la mano el que no sabía. ¿Nada más son 9? Son 12. Ayúdame con Efesios 5:9. Yo lo leo aquí, y el que tenga Biblia, búsquelo. ¿Qué dice? ¿Por qué? El fruto del Espíritu es bondad, ya está en Gálatas. ¿Pero justicia está en Gálatas? Entonces, si llevamos 9 más 1, son 10, ¿no? Pero luego dice, y verdad. ¿Cuántos llevamos? ¿Y son o no son fruto del Espíritu? O yo me eché una herejía y me la saqué de la manga. Te espero, Carlitos, ¿eh? ¿Sí o no? Y ojo, contra tales cosas, es una promesa tototototototota, ¿eh? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Y qué creen? Falta uno. Les regalo el postre. Dice Romanos 6:22, o está escrito en Romanos 6:22, que más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, qué hermosa instrucción la de hoy, porque es una palabra que está produciendo fe, que es verdad y esa verdad produce vida, pero que en lo que casi todo esto que estamos leyendo no nada más son hechos y relatos y por ahí algunas instrucciones, todo esto es promesa y es vida y es verdad. Y si es verdad, dijimos que es perfecta, es eterna y es inmutable. Hablemos de amor. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí o no? Sin caducidad. Pero la mayor, dice la Escritura, es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Que nos podemos regresar y se presta, fíjense. Juan 10, 7, 11, vamos a quedarnos ahí. Aldito, por favor. Juan 10, del 7 al 11. Ya lo leímos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿A quién hay que ir? A Jesús. Porque Él es la puerta y Él es el buen pastor. Dice más adelante, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pues que pase lo que tenga que pasar. ¿Comparto promesas?
¿sí? Otra segunda promesa fue que a esta casa de 2 ríos, abre el Salmo 1, por favor. No, yo te digo, tú tranquila, no te preocupes. Santo Dios, ya se está persinando a la pastora. Bienaventurado el varón. Y algo que tenemos que aprender, familia, es que cuando habla de varón no está hablando de hombre. Se está refiriendo a los dos géneros, hombre y mujer. Entonces, bienaventurada la mujer y bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. ¿Por qué te leo esta parte de la Escritura? Porque desde aquí, esta palabra es el inicio de una promesa, no para mí, no para Carla, sino para esta familia, para Coatzacoalcos. Nosotros recibimos otra promesa que se las vamos a compartir en muy breve. Y fíjate, ¿cuál es lo hermoso? El segundo versículo dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley de día y de noche medita. Entonces, ¿qué hay que hacer? De día y de noche, que eso va a hacer que no te sientes en silla de escarnecedores. Pero si tú, antes de sentarte, lees la ley de Jehová, palabra de Dios, que es verdad, que es vida, que produce fe, que viene como esto, que es una hermosa promesa para Coatzacoalcos, y como el dador alegre. O sea, si tú das lo que tienes, pero no lo das de corazón, entonces dices, voy a leer porque tengo que leer, de noche y de día, porque el pastor me dijo que tengo que hacer mi devocional, porque me tengo que dormir, pero no te deleitas. Esa es la diferencia, deleitarte de día y de noche. Fíjate lo hermoso. ¿Qué dice el 3, Aldito? Era Coatzacoalcos. Olvídense de 2 ríos. Somos iglesia de Dios. Yo he aprendido que eso es una etiqueta. Y la etiqueta divide. Porque entonces, si yo estoy en este lugar, pertenezco, y si no estoy en este lugar, no pertenezco. Y yo y tú somos hijos de Dios. Somos cuerpo de Cristo. Somos familia de Dios. Entonces, creo, espero no sea una herejía, que todos deberíamos de llamarnos la iglesia de Cristo. ¿Ya? Así deben ser las denominaciones. No que unos bautistas y otros pentecostés pero bueno, eso ya es otra historia. Pero si tú te deleitas y meditas de noche y de día en la ley, serás como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Ahora, no está diciendo que serás una semilla, sino te va a agarrar ya como hijo de Dios, maduro, como un árbol, y te va a plantar. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande en que agarrar una semilla y sembrarla a plantar. ¿Sí me explico? Y no te va a plantar en una piedra, ni te va a plantar en un desierto, te va a plantar en un arroyo de agua que promete dar fruto. ¿Cuántas virtudes trae el fruto del Espíritu Santo? Dijimos 12 en su tiempo. No se les olvide.
y su hoja no caerá, y todo lo que hará prosperará en sus pensamientos y en sus caminos, no en nuestros pensamientos, sino en nuestros caminos, porque acuérdense que dice Isaías que son muy distintos. 4, Aldito. Ya, ahí le dejamos. Hay otra promesa que se les vamos a compartir, Carla y yo, después de hacer un anuncio breve, donde a Carla, ¿cuántos años tenías, amor? 16, 17 le profetizaron a ella hace muchos años. Me estoy parando y Dios sabe que no estoy mintiendo. Que iba a conocer a alguien que iba a ser pastor, que le iba a proveer de todo y que iba a ser sembrador de iglesias. Y los que pudieron ser testigos de el día que nos ungieron, que no fue alguien que conozcan mucho ustedes, hermano Arnoldo Linares y su esposa, sin saber él, pues él no nos conoce, nos ungió y nos dijo lo mismo. Y esa promesa produjo fe. No la agarré y Carla la agarró por agarrarla y sentirnos bien, sino que el Espíritu puso el querer como el hacer y nos hizo creerla. Y el Espíritu Santo fue el que produjo que hiciéramos, que estando más miedosos, que tuviera vida en nosotros y que se hiciera una verdad. Y la estamos viendo cumplida. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Agárrense de las promesas. Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. El hombre sí, Dios no. Entonces, ¿cuál puerta tenemos que escoger? ¿La propia o la de Dios? ¿Qué mirada tenemos que poner al hombre que nos va a fallar o la mirada puesta en Dios? Que es, en este caso, Jesús, el pastor, el hermano mayor, el primogénito, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Están de acuerdo? Vamos a orar y les tengo un anuncio. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú has permitido que hoy tu palabra fluya. Y gracias porque sabemos que tú nos mantienes firmes aún y en tribulaciones por medio de tus palabras que son vida. Vuelvo a repetir, decía Pedro, como hijos de Dios, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Papito, no nos dejes caer en desánimo, no nos dejes distraernos, no nos dejes, por supuesto, caer en ninguna tentación y mucho menos pecar en contra tuya, sino que en todo tiempo nuestros sentidos espirituales estén atentos y que tu Espíritu Santo en nosotros nos lleve a recibir y agradecer todas tus bendiciones que derramas a favor de cada uno de nosotros. Gracias por esta semana, gracias porque ni el tiempo nos pudo detener. En el nombre de Jesús, amén y amén.